Buenas noches, mi nombre es Argenida Gómez Buendía, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remito. Esta noche les voy a hablar de referencias relativas, absolutas, mixtas y gráficos. Referencias relativas, absolutas y mixtas. En Excel se utilizan referencias para realizar operaciones con valores que están en una determinada celda, en lugar de utilizar valores como tal. Los datos en Excel se introducen en celdas que corresponden a la intersección entre una columna y una fila. Por ejemplo, A1 quiere decir que la celda está en la columna A y en la fila 1 formando una intersección, como lo podemos observar en el gráfico. Esa intersección entre columna y fila es la dirección en la que está esa celda, y esa dirección es la que nos permite referenciar una celda para realizar operaciones sobre valores que están en distintas celdas. Referencia relativa es aquella que localiza relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en que se encuentre la celda donde se escribió la fórmula. Indica a la hoja de cálculo la distancia de celdas hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, como lo podemos observar en el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en la celda A1 tenemos el salario mínimo y en la columna B tenemos un listado de trabajadores que devengan 2 salarios mínimos. Así que para determinar el salario del trabajador, en la columna C al frente de cada trabajador hacemos una multiplicación, colocando la siguiente fórmula: igual A1 por 2. A reemplaza el valor del salario mínimo, así que en lugar de introducir el valor del salario mínimo en la fórmula, introducimos la celda donde está el mismo. Con esto le estamos diciendo a Excel que tome el valor que hay en la dirección A1 y lo multiplique por 2. Como podemos observar en el cuadro, tenemos el primer cuadrito de A, que tenemos el salario mínimo, en el B tenemos al señor Pedro y en el C estamos aplicando la fórmula para que Excel nos haga la multiplicación. En el segundo ejemplo ya vemos que Excel nos ha hecho la multiplicación y nos indica que el señor Pedro está ganando el doble del salario mínimo. Referencias relativas. Una de las funcionalidades de Excel es que nos permite copiar las fórmulas de una celda en otra, y una de las formas más comunes es arrastrar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, según el rango que necesitemos. En el ejemplo anteriormente propuesto, en el que debemos calcular el salario de 10 trabajadores multiplicando A1 por 2, se hace en la primera celda, es decir, frente al primer trabajador, y luego arrastramos dicha fórmula 10 filas abajo, y las fórmulas quedan automáticamente copiadas. Sin embargo, la segunda fila ya no tendrá la fórmula A1 por 2, sino A2 por 2, en la razón a que la referencia se desplazó al copiar celdas hacia abajo, y por defecto las referencias en Excel son relativas, es decir, que la dirección de la celda se desplaza según se desplace la celda que continúe la fórmula que la refiere. Ya como podemos observar en este cuadrito, ya Excel nos ha dado el resultado del salario de cada trabajador. Absolutas. Para solucionar el problema antes planteado necesitamos introducir la referencia absoluta de manera que esta sea fija al copiar las fórmulas a otras celdas. Ejemplo, necesitamos que la fórmula de C1, que es A1 por 2, se copie a toda la columna C, pero que siempre se referencie a la celda A1. Para ello se interpone el signo pesos en la fórmula para fijar tanto la columna como la fila. Como en este caso necesitamos que siempre se multiplique A1, debemos fijar tanto la columna A como la fila 1. La columna A la fijamos anteponiéndole el signo pesos, quedando de la siguiente manera: signo pesos A. La fila 1 le anteponemos el signo pesos, es decir, signo pesos 1. Luego la fórmula queda de la siguiente manera: igual signo pesos A, signo pesos 1 por 2. Esto hará que la celda A1 quede siempre fija. Referencias mixtas. Una referencia mixta es aquella en la que una parte es relativa y la otra es fija. Y ya sabemos que tanto para una columna como para una fila se les antepone el signo pesos.
Entonces, si queremos que la columna sea fija pero la fila relativa, se hace lo siguiente. Se escribe signo pesos A1. Si lo que queremos es que la columna sea relativa y la fila fija, se le escribe A signo pesos 1. Tenemos fila y columna fija igual signo pesos A signo pesos 1. Fila fija y columna móvil, fórmula igual a signo pesos 1. Fila móvil y columna fija, fórmula igual signo pesos a 1. Dependiendo de los datos que necesitemos calcular, se utilizará una referencia u otra. Las operaciones en Excel se utilizan referencias para calcular celdas y estas pueden ser relativas, absolutas o Ahora mixtas. hablemos de gráficos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos. Es una herramienta muy eficaz ya que un buen gráfico capta la atención del lector, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce a error, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y diferencias. Ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. Vamos a empezar definiendo los tipos de datos que existen. Los tipos de datos que existen y a continuación veremos cómo se representan a través de los gráficos. Los tipos de datos son cualitativos, ordinales, categóricos, cuantitativos, discretos y continuos. En los cualitativos se refiere a cualidades o modalidades que no pueden expresarse numéricamente. Ordinales, si siguen un orden o secuencia, ejemplo, el abecedario o los meses del año. Categórico, si no siguen ningún orden, ejemplo, el estado civil de las personas, solteros, casados, etc. Cuantitativos se refieren a cantidades o valores numéricos. Discretos, si toman valores enteros, ejemplo, el número de hijos o de alumnos de una clase. Continuos, si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ejemplo, la estatura o el peso de las personas. Tenemos el cuadrito que les hablaba en las referencias de cómo Excel nos hacía la multiplicación. Vamos a volverlo a realizar. Eliminemos acá para explicar cómo lo hicimos. Yo ya previamente tenía pues los cuadros realizados. Acá tenemos el salario mínimo al trabajador señor Pedro y Excel ya nos ha realizado la multiplicación. Ahora vamos a arrastrar para que él nos tome el salario de cada trabajador y lo mismo hacemos acá para que nos lo multiplique. Y él solito lo ha realizado. Acá tenemos un gráfico de distribución de medios de la información publicitaria. Vamos a eliminarlo para posteriormente enseñarles cómo insertar el gráfico. Acá ya tenía el cuadrito de la información. Paramos acá, le damos insertar. Vamos a insertar este en círculo. Pongámoslo en 3D. Y acá nos arroja una serie de gráficos para que tomemos el que más nos guste. Vamos a correr esto para acá. ¿Sí? Tomamos el que más nos interese, que más nos llame la atención. Le podemos cambiar los colores. Tenemos un diseño rápido que también nos permite pues ver la información de la manera más precisa. Y así nos quedaría el gráfico en círculo. Acá tenemos uno de la deuda externa, lo hicimos en barra. Vamos a hacer lo mismo, vamos a eliminarlo para ver cómo hice la... Acá, nos paramos acá. Vamos a pedirle al gráfico, vamos a insertar el gráfico para que nos dé los datos que estamos pidiendo. Vamos a seleccionar este. Igual.
tomamos el que más nos guste, de la manera que más nos llame la atención, le cambiamos los colores, ¿sí? Podemos cambiar y le damos un diseño, el que más nos llame la atención. Igual lo corremos acá y así nos quedaría. Tenemos un cuarto ejemplo de acá. Hacemos lo mismo, estos son los gastos de un hogar. Vamos acá, le damos insertar. Vamos a insertar este, ¿sí? El que más nos guste, igual lo acomodamos, le damos un lugar. Lo mismo, seleccionamos de tal manera que se nos vea mejor. Jugamos también con los colores. Y también tenemos un diseño rápido.